digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves en un programa muy especial con el ingeniero David Alpizar de Café con Sabor Amargo. Y de veras, David, cada jueves en la sana distancia, cuidándonos. Me da mucho gusto, David, me da mucho gusto que estemos nuevamente, que nos vemos. Nos da mucho gusto que mucha gente nos hace el favor, de verdad, y se lo agradecemos de que esas transmisiones en vivo las sigan. Señores, si quieren comentar, estamos abiertos a que nos critiquen, a que nos den su opinión para mejorar. Si algo no les gusta, si les gusta lo que hacemos, por favor, compártanlo, porque para nosotros realmente llevar cada jueves, como dijeron David, nuestra programación, nuestro programa, es un verdadero placer. ¿No es así, mi querido ingeniero? Sí, claro que sí, Gerardo. Como todos los jueves, pues empezamos saludando a la gente que nos hace el favor de vernos y oírnos a través del canal de Facebook de Tu Espacio del Sureste. Y pues como cada semana traemos algunos temas de los cuales estaremos platicando y que esperemos que resulten de interés para la gente, ¿no? Como tú bien dices, pues nuestra única intención es poner sobre la mesa estos temas que son de interés para toda la ciudadanía y que pues al final pues quienes nos ven y nos oyen pues sean los que tengan la última palabra, ¿no? Nosotros simplemente damos nuestro punto de vista y si les parece, pues les pedimos que lo compartan, como tú bien dices, porque pues es la forma de que nos dicen que estamos haciendo algo bueno, ¿no? Si no, pues tal vez no valdría la pena este tiempo que nos tomamos semana a semana para estar con la gente que nos ve y nos oye. Así que, pues buenos días a todos y esperemos sea este otro programa, como tú dices, desde la sana distancia, pero siempre con el mejor ánimo de comentar las cosas de interés general. No, y que además hay temas muy interesantes. Y un tema que no podemos dejar de pasar de moda, porque de veras ha sido semana. Se ha estado diciendo, y lo dijimos hace tiempo, que realmente, oye, van a ser el primor, va a ser el primor realmente la nueva modalidad en las próximas elecciones. Y vemos que la diputada federal, exgobernadora, exsenadora, expresidenta del PRI nacional, Dulce María, resulta que apoya a los mismos morenistas en la comisión para que la ley, una ley en la cual haga modificación de la ley, en el cual se puede hacer compras directas al extranjero, desaparecer los fideicomisos, y dice, espérate, no que el primor no existe, no que Dulce María, con todo lo que sabe, puede estar ya directamente anunciando, no sé si por indicaciones de AMLito, como le hemos dicho, y que si yo AMLito llegó, fue porque a López Obrador le interesaba, porque a pesar de que AMLito le fue contra López Obrador diciendo que era una farsa y todo cuando era candidato, ahora resulta que AMLito es uno de los fieles servidores. Entonces, ya la gente dice, bueno, ¿qué se trata? Si AMLito y Dulce están con López Obrador, quiere decir que el primor avanza. Y que, o sea, lo siento, no podemos decir otra cosa más que eso. Allá están, para muestra. No, sí, efectivamente, creo que es un tema que ya hemos comentado en ocasiones pasadas, ¿no? De cuál va a ser la postura que va a jugar el PRI de ahora en adelante, ¿no? Y lo habíamos dicho, y creo que para decirlo de una manera elegante, vamos, hasta cierto punto, es decir, que el PRI estará jugando un papel de fiel de la balanza, o sea, es el que estará usando el peso específico que le queda, ya sea para inclinar la balanza de un lado o inclinarla del otro, ¿no? Y lo más importante, que claro, eso no lo vemos, es ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué está negociando el PRI, no? O sea, realmente, ya lo hemos dicho también en ocasiones pasadas, las elecciones del próximo año, el PRI se perfila como el gran perdedor, ¿no? Porque sigue hasta el día de hoy siendo el partido con mayor número de estados gobernados. O sea,
pero un gran número de esas gobernaturas del PRI se van a poner en juego en el 21, ¿no? Y entonces, pues yo creo que el PRI ya empieza a negociar algunos espacios en busca de su supervivencia. Y como hemos dicho, el PAN no le va a dar al PRI la más mínima oportunidad. El PAN también está en su lucha por consolidar sus posiciones. Y el PRI, pues bueno, ¿a qué le puede apostar? A que Morena en muchos estados todavía no levanta lo suficiente, y es ahí donde el PRI pudiera hacer una alianza con Morena para conservar cierto número de gobernaturas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí anda la cosa. No es una cuestión de nada más irse porque esperemos, ¿no? Y espero que no sea por intereses particulares, sino que sea más por intereses partidistas, ¿no? O sea, aquí a doña Dulce se le está señalando, pero pues lo que yo he oído en los corrillos del Facebook y de las redes sociales es que muy probablemente fue una decisión popular que vino precisamente desde el presidente nacional, que es Alejandro Moreno, ¿no? O sea, Alejandro Moreno, que ya lo hemos también analizado, a pesar de que muchas veces vocifera contra el presidente, vocifera contra Morena, pero es un tipo muy hábil a la hora de negociar ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí el PRI se está defendiendo, vamos a decirlo así, diciendo que está votando en razón de que estas modificaciones son importantes, y se van más por el lado del tema de los medicamentos, que bueno, finalmente el gobierno federal ha admitido que sí hay un desabasto de medicamentos, pero que le echa la culpa al monopolio que había entre las farmacéuticas, que por ley estaba obligada a ocupar el gobierno. Entonces aquí lo que se trata es que el gobierno, primero con la desaparición de los fideicomisos, que por un lado el PRI se defiende y dice, bueno, sí lo acepté, pero no para que desaparezcan todos, sino solamente unos cuantos. Y no se dice exactamente cuáles y por qué. Bueno, se habla de que hay más de 200 fideicomisos y que el PRI va a dar su anuencia para que desaparezcan 5 de ellos, creo. Por ahí va la cosa, ¿no? Oye, pero que ese dinero... Oye, pero realmente, así como estamos viendo todo, realmente fue una mala jugada para el PRI. Si de por sí estaba mal, Inge, si de por sí el PRI está de capa caída en todos lados, si han demostrado el PRI desde hace tiempo, desde que ha comenzado AMLO a acompañarlo en todo, no se queja, solo ves a un PAN que está ahora sí dando, y al PRI aguantando. Oye, ingeniero, pues ¿cómo crees que la ciudadanía crea realmente que el PRI lo está haciendo por los intereses de los ciudadanos? De verdad, o sea, yo como ciudadano de a pie, ¿qué veo? Veo a un PAN que está luchando, a un PAN que está haciendo oposición, y veo a un PRI que sí está acompañando a AMLO, a un PRI que lo está protegiendo, y eso realmente a mucha gente que pudiera ver al PRI como una opción real el próximo año, pues dice, oye, ahora sí que es la misma gata revolcada, y por eso el PRI avanza. Y es una vergüenza, ingeniero. Pues mira, yo no le llamaría propiamente una vergüenza, ¿no? O sea, la política es así, los reacomodos se dan en función de muchas variables, y que, vamos, si quieres te puedo dar un argumento que, pues, para mí tiene mucha lógica, ¿no? Para mí es mucho más ilógico desde el punto de vista de ideologías que el PRI se alíe con el PAN a que se alíe con Morena. De una u otra forma, hemos hablado de que en Morena pues está el viejo PRI, ¿no? O sea, realmente la gran mayoría de los que hoy conforman Morena pues fueron priistas en algún momento dado, y pues algún tipo de similitud tienen en su forma de pensar, ¿no? Entonces es más fácil desde el punto de vista ideológico de que el PRI se arrope con Morena a que se arrope con el PAN. Y como te digo, el PAN no le está ofreciendo nada al PRI en este momento. O sea, le está diciendo, vente conmigo, pero me apoyas con mis candidatos. En cambio, en el otro lado le están posiblemente dando la oportunidad
de que tenga candidatos propios. Y no olvidemos que el PRI está, como decimos, en una etapa de supervivencia. Y para la supervivencia tiene que demostrar que existe de forma independiente hasta cierto punto, ¿no? Porque si se va apoyando a los candidatos de un partido o a los candidatos de otro partido, pues se va a ver precisamente como un partido vendido, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se están dando. Y últimamente, ser oposición no quiere decir ser contrario a todo lo que el gobierno hace, sino ser oposición es saber en qué momento decir no y en qué momento decir sí, ¿no? Aquí, pues, la verdad, digo, cada quien va a tener su punto de vista, pero cuando estamos hablando de un tema de resolver el desabasto de medicamentos, porque ya vimos que la situación no avanza de la forma en que está en este momento, pues yo creo que el PRI va a tener un buen argumento para decir, no lo hicimos por Morena, lo hicimos por la ciudadanía, porque estamos conscientes o creemos al menos que este paso va a ayudar a resolver el problema del desabasto de medicamentos. O sea, desde ese punto de vista tiene un buen argumento, pero bueno, obviamente quienes no están de acuerdo no se la van a comprar, ¿no? Los van a Y nadie se la de... compra, Ige. Es que Los van... no te las puedes comprar porque conoces, sabes que es lo mismo. El problema es eso, tú sabes que es lo mismo, tú sabes que los argumentos del PRI, como tú dices, tengo que sobrevivir, y es válido, y tengo que sobrevivir a pesar de los ciudadanos. Me pego a Morena, hago el primor, no pasa nada, somos lo mismo, está manejado por Carlos Salinas, es el cuate, es la banda, bienvenidos todo mundo, y simplemente sobrevives, la gente no se los va a comprar, y por desgracia el país, y tú lo habíamos dicho, la situación de los medicamentos, ingeniero, a pesar de lo mal que estaba el gobierno federal con Peña Nieto, los medicamentos sí que estaban allá. Había medicamentos para niños y personas con cáncer. Entonces sí, resulta no. que llegas, no eres corrupto, no haces licitaciones. ¿Por qué? Adjudicas a los amigos toda la lana. Sin embargo, por estar de este lado de Morena, aunque no queramos tocar a Lozoya, ya eres bendito entre los hombres porque el Señor ya te va a perdonar. Y esto ha pasado con Bartlett, ha pasado con todos los corruptos que se han dicho que están allá con Morena, y sin embargo están bendecidos. Ya el pastor ya lo recibió. Y la verdad es que ya la gente no les cree, ingeniero. Pues mira, yo creo que está por verse todavía quién les cree y quién no les cree, ¿no? O sea, los últimos indicios que yo tengo es que a partir del caso Lozoya, el presidente recuperó más de 10 puntos de credibilidad, y es que realmente el caso Lozoya pues ni siquiera ha avanzado, ¿no? O sea, y sí, por el otro lado, inclusive ha generado muchos cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto, así es la política, ¿no? O sea, eso de que quién le cree, quién no les cree, o dónde está la mayoría entre los que creen o entre los que no creen, pues esto no lo vamos a saber hasta que lleguen las elecciones y lleguemos a las urnas, ¿no? Para saber exactamente. Porque pues por otro lado, lo hemos dicho también, la oposición comete el error de sentirse mayoría, de decir, es que nosotros los mexicanos, todos los mexicanos. Y entonces es ahí donde las cifras no cuadran, ¿no? Porque si hay el 90% de un lado y el 90% del otro, pues no suma. O sea, sería que la población sería el 180% y eso es imposible, ¿no? Entonces, eso de atribuirse la propiedad de ser dueños de la verdad absoluta, yo creo que es ahí donde está el problema de la oposición. Y, por ejemplo, de que la oposición está presionando, vamos a decir, al PRI para que se mantenga adverso al gobierno, pues probablemente el PRI está valorando esa situación y dice, no es lo que me conviene, ¿no? O sea, porque pues ¿sí? Por un lado yo tengo que ver, como te digo, el PRI es la novia bonita que todos quieren, los dos tiene dos pretendientes pues muy enamorados los dos, ¿no? Pero bueno. Bueno, y recuerden que así le pasó. Recuerda que fue la novia codiciada y con Fox, a pesar de haber perdido tremendamente el PRI,
y ser una minoría, fue la que manejó el pandero con Fox, ¿sí? Porque tenías un PRD y a un PAN y quedaste en medio en el Congreso y era novia deseada y se hacía lo que el PRI desea. Y es el papel que quiere jugar ahorita. Bueno, es que realmente, como dices, un partido puede perder el poder ejecutivo, pero si tiene al legislativo una mayoría muy representativa, pues todavía se supone que tiene fuerza. Nada más que el PRI ahorita está en una situación muy precaria. No tiene mayoría más que en los gobiernos estatales. Esa es la fuerza que todavía le queda al PRI, sus gobiernos estatales. Y como te dije, el próximo año se van a poner en juego muchas de esas posiciones. Entonces el PRI necesita retener esas gobernaturas para luego pensar en regresar al poder legislativo, o sea, de volver a ganar un cierto número de escaños mayor al que hoy tiene y de alguna manera pensar en el futuro, volver a ser opción para el Ejecutivo. Entonces, es una situación difícil, pero bueno, aquí como dicen, cada quien sabrá por qué juega su juego de esa manera, pero pues es algo que vaticinamos, ¿no? O sea, es algo que vaticinamos. Sí. Hoy por hoy, el poder lo detenta Morena y el poder absorbe, ¿verdad? O sea, la oposición no es siempre atractiva, vamos a decirlo así, ¿ok? O sea, ¿cuántos años le llevó a Morena o a López Obrador ser oposición para luego llegar a donde quería llegar, ¿no? Entonces, el PRI no está en esa posición, yo creo, el PRI está buscando más cómo justificar su subsistencia de una manera hasta cierto punto digna, ¿no? Y están dispuestos a aceptar ese tipo de críticas y le van a buscar siempre algún tipo de argumento para justificar por qué están votando del lado de Morena, que en este caso, como te digo, bueno, es porque se está buscando una alternativa para solucionar el problema del desabasto de medicamentos, ¿no? Entonces, debatible, lo entiendo perfectamente, habrá gente a favor, habrá gente en contra, pero bueno, yo simplemente te platico lo que veo, ¿no? O sea, no me quiero poner, no me quiero poner ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, no quiero decir simplemente, o el PRI está mal, ¿no? Simplemente el primor avanza. Pero bueno, eso es todo. Pero lo habíamos dicho que era algo que se había pronosticado, ¿sí? ¿No? Y que hasta cierto punto era de esperarse. Era algo que no lo estábamos pronosticando en base a un deseo, ¿eh? Sino en algo que se veía venir de alguna manera, ¿no? O sea, creo yo, porque final de cuentas, pues quien detenta el poder hoy es Morena. Entonces, el PRI está viendo de qué lado me ofrecen más, ¿no? O sea, es la novia querida, la novia pretendida, pues entonces decía, bueno, de los dos pretendientes. No, mira, como decían, novia pretendida o nova, o es toda una matona, como le quieran llamar. Sí, pero Inge, está yendo todo ese ambiente, lo que está pasando a nivel nacional, pero sin embargo, la pandemia sigue dando. La pandemia en Yucatán sigue avanzando, ingeniero. La situación de coronavirus cada día es más casos, más contagios, más muertes por desgracia. Ya en el interior del estado, ingeniero, esto parece que no tiene cómo pararlo. Y sin embargo, tú platicabas hace unos días, la vez pasada, que hay un problema en cuanto al referente al transporte, y lo dijiste. Y ahora parece que la gente ya lo está retomando, en el cual decías, oye, no hemos visto nada de estrategia en cuanto al transporte y es un foco principal, es un foco de infección que nadie está tomando en cuenta. Hasta que veo ahora que ciertos líderes charros como Pedro Usted dice que no es cierto, que no afecta, pero sin embargo la realidad es esa. Las fuentes de contagio y la gente lo está viviendo es cuánta gente tiene que venir del interior del estado a Mérida a buscar trabajo, cómo regresan con vehículos saturados, y eso se está reflejando, y qué bueno que ya lo empezaron a ver, ingeniero. Sí, no, de hecho, la pandemia, el COVID hoy es el enemigo más fuerte para los políticos
y para los partidos políticos, ¿no? Porque la ciudadanía se está fijando mucho de qué están haciendo los gobiernos al respecto, ¿no? Y la verdad, los que critican al gobierno federal posiblemente tienen razón también. El gobierno federal en muchos aspectos se lava las manos y le deja todo el peso a los estados. Y como te digo, parece ser que no le está yendo igual a todos los estados, dependiendo de una serie de factores, ¿no? Y es ahí donde pues, realmente no sé hasta qué punto el hecho de que los gobernadores del PAN hayan formado un bloque opositor y que nosotros como Estado gobernado por el PAN, pues estemos de una u otra manera siendo parte de ese bloque opositor, pues nos puede estar beneficiando, ¿no? Pero más allá de eso, la otra vez decíamos, ¿no? Que los gobernadores, en el caso de Yucatán, pues el gobernador Mauricio Vila, pues es el capitán, ¿no? O sea, es el comandante del barco y es el que está manejando el timón y es el que dice muévete tantos grados a babor o tantos grados a estribor y todo. Y ese manejo, podemos decir que es también usábamos el término en inglés, el fine tuning o el ajuste fino de las variables, como para decir, muévete un poquito a la derecha, muévete un poquito a la izquierda. Y ahí es donde yo creo que el gobierno del estado de Yucatán ha estado fallando, porque se ha, pues de alguna forma, por decirlo coloquialmente, se ha montado en su chivo de decir, ya puse mis medidas y si la cosa sigue mal es porque la gente no está acatando las medidas que yo impuse, ¿no? Lo cual pues es debatible también porque yo creo que en su gran mayoría la gente está aceptando las medidas. Si bien por el lado de la ley seca, pues bueno, sabemos que el clandestinaje es algo que es natural ante cualquier tipo de prohibición, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de que si eso no toque de queda o si solamente es una restricción al tránsito, pues sí vemos que todo el mundo lo está observando, ¿no? O sea, si cualquiera tiene la oportunidad de salir a la ciudad de Mérida después de las 10:30 de la noche, va a ver que somos ya una ciudad fantasma, ¿no? Y es ahí donde yo creo que el capitán, que es el que está dando las instrucciones, se está cerrando mucho a no hacer ajustes en medida de cómo se van presentando las cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que está pidiendo que regresemos al semáforo rojo y al confinamiento total. Yo coincido que no es lo pertinente, pero sí, por otro lado, hay que atacar los círculos de contagio. Y muchas de las medidas impuestas, en lugar de atacar el círculo de contagio, lo propician, como es el caso de los horarios. Yo, por ejemplo, te digo, ¿qué caso tiene que los bancos no abran los sábados, por ejemplo? Si mientras más tiempo tengamos, más se va a diluir el círculo de contagio. Porque si la gente sabe que los sábados no va a haber banco, los viernes el banco se amontona. Lo mismo sucede con el transporte. Si el transporte se va a cerrar a las 10 de la noche o a las 10:30, pues en el últimos camiones se va a amontonar la gente. ¿Qué tendría de malo que los camiones transitaran hasta las 12 de la noche? ¿Por qué? Porque la gente es la que sale de sus trabajos a las 10 de la noche y luego tendría que llegar hasta sus hogares, pero va a necesitar por lo menos 1:30, 2 horas, porque si no, pues estamos viendo gente que se está quedando a dormir en los parques, se está quedando, y entonces ahí se vuelven a generar círculos de contagio. Otra cosa, se quiere ayudar a los restaurantes y se les ha permitido el servicio a domicilio, pero la hora pico de ventas para un restaurante está entre las 9 y las 11 de la noche, pero con la restricción que hay hasta las 10 de la noche, pues a las 9:30 se cierra la cocina, ya no hay más reparto a domicilio y entonces pues lo poco que pueden aprovechar los restauranteros están perdiéndolo. Y dice, bueno, ¿de qué me sirve estar abierto todo el día si cuando llegue el momento en el cual debo tener mi pico de ventas,
es el momento que me indican que tengo que cerrar. Entonces, yo creo que las medidas, y no quiero criticarlas porque se hayan impuesto, porque sabemos que estamos en una modalidad de prueba y error. O sea, está bien, las puse, pero si no funcionaron, al poquito tiempo tengo que ir haciendo ajustes, como el caso de los horarios. ¿Sabes qué? ¿Por qué no decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver qué pasa si extendemos los horarios hasta las 11 de la noche? Y si funciona, bueno, ahora hasta las 12. Y así ir haciendo ajustes, si no día a día, pues por lo menos semana a semana. Pero tenemos ya más de 15 días de que se impusieron las nuevas medidas y lo único que hemos visto es el aumento de los contagios y lamentablemente también el aumento de las defunciones. Entonces, nosotros quisiéramos ver a un capitán dando instrucciones minuto a minuto, vamos, hasta cierto punto. No quincena a quincena o mes a mes, sino tendría que ser un manejo minuto a minuto de decir, muévete un poquito a la derecha, muévete un poquito a la izquierda. De esa manera es como podemos mantener la actividad que, repito, desde mi punto de vista, sería más catastrófico volver al encierro total. Claro, por el otro lado, también pues tenemos el aumento de casos y la saturación del sistema hospitalario, ¿no? Entonces, volvíamos al punto de que es una ecuación de más de una variable, no es solamente mueve esto o mueve lo otro, sino que dice, si muevo esto, ¿qué pasa con esto otro? Si muevo esto, entonces, por eso requiere un manejo, como le digo, continuo, minuto a minuto hay que estar tomando decisiones, no semana a semana, ni cada 15 días y mucho menos cada mes, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que son las que tenemos que ver y en especial la cuestión del transporte. Todo tipo de gente, vamos a decir, desde los más neófitos en el asunto hasta los más letrados, coinciden en que el problema está en el transporte público, pero no se ha hecho nada, y hay cosas que se pueden hacer todavía. ¿Cómo? Hay que negociar con los concesionarios de que se metan todas las unidades. El concesionario obviamente va a decir, oye, pero es que eso no me conviene porque voy a estar perdiendo. Y es ahí donde a lo mejor hay que darle un subsidio mayor a los concesionarios, pero que se esté dando el servicio, ¿verdad? Ahora, otra cosa, como volvemos, dame chance hasta las 12 de la noche. Si me obligas a darle la última corrida a las 10 de la noche, obviamente esa última corrida, los camiones van a ir atascados de gente y pues toda esa gente se vuelve en un vector de contagio que se va multiplicando. Porque como decimos, por ejemplo, hay gente que toma 2 camiones o toma una combi y un camión. Pero además sí que, disculpa que te interrumpa, porque el tema es interesante en el sentido, para el ambiente, para la gente, todos somos opinólogos, todos sabemos, creemos que el transporte es la fuente de contagio. Si se hace algo y vemos que no, oye, qué bueno que no son los camiones. ¿Qué es? Es ver, Claro. Como tú dices, prueba error. Oye, fíjense que siempre no son los camiones, es otra situación. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra situación? Pero rompes esa sensación de que al menos el transporte es la fuente principal de contagio. Pero como no se ha hecho nada, todo el mundo somos opinólogos, ¿no? En este caso, Inge. Claro, o sea, es precisamente lo que estamos diciendo. Debemos no tiene nada de malo aceptar que estamos en una faceta de prueba y error. Porque ese es el temor que tienen los políticos, ¿no? De que no, yo no me puedo equivocar. Si acepto cambiar esto mañana o pasado, es tanto como aceptar que me equivoqué. Y entonces yo no me puedo equivocar. No, al contrario, hablar con la ciudadanía y decir, señores, estamos en una faceta de prueba y error y probablemente vamos a tener que estar haciendo cambios día con día o cada 2 días, una cosa así. Y la gente yo creo que lo va a entender, ¿no? Como tú dices, vamos a atacar el transporte.
Si resulta que aún así no ese es el problema, bueno, pues vamos a atacar el siguiente, al siguiente sospechoso, ¿no? Que no sé, pudiera ser los centros de trabajo, los Así es. mercados. O sea, hay muchos sospechosos, pero es muy sencillo. Si si el índice de contagio está aumentando, es porque ha habido más aglomeración de gente en algún lugar. Hay que buscar cuáles son esos lugares y cómo podemos diluir eso. Vuelvo al punto, ¿no? O sea, la dilución solamente la puedes hacer aumentando otras variables como el tiempo. O sea, si tú restringes el tiempo de operación de un mercado, por ejemplo, pues obviamente va a haber más amontonamiento. Al contrario, tú debes decir, no, vamos a extenderlo lo más posible para que haya una dilución del aglomeramiento. ¿De la Entonces, ahí es donde el gobierno digamos, se expone a ser criticado porque, bueno, todos, como tú dices, todos somos opinadores, pero cuando mucha gente opina en el mismo sentido, entonces eso empieza a decir que a lo mejor hay algo de razón por ese lado, ¿no? Y yo creo que el gobierno ha recibido infinidad de retroalimentaciones de que hay un problema del transporte, pero no se hace nada y nosotros no entendemos, o sea, la gente no entiende por qué no se hace nada con el transporte. Otra cuestión, si el transporte público es el problema, además, mantener restringido el transporte privado tampoco ayuda. ¿Qué de malo tiene que en un vehículo particular puedan transitar 2 o 3 personas de una misma familia? Al final de cuentas, es una misma familia, ¿verdad? Claro, dice, no es lo mismo para los taxis o para los Ubers o para los vehículos de alquiler de transporte, pero hasta en esos, si los 2 pasajeros son de una sola familia, no debe haber mayor problema. Hay que ser flexibles, porque cuando impones las cosas con una estructura tan rígida, tú mismo te estás limitando. O sea, aquí el mismo gobierno, al implementar sus medidas estrictas y rígidas, quien más se limita es el propio gobierno, cuando lo que tendría que hacer es buscar alternativas de flexibilización, de dilución. Tenemos que diluir el problema para poder resistirlo a más largo plazo. Pero pues aquí lo que estamos propiciando, al contrario, estamos propiciando efectos de concentración de círculos de contagio. O sea, digo, yo como diría por allá coloquialmente, ¿no? Elemental, mi querido Watson. O sea, no estamos inventando el hilo negro ni el agua tibia, ¿no? Sino simplemente que el manejo de circunstancias tiene que ser acorde a la situación y a las condiciones que nos plantea la situación. En ese sentido, como te digo, se tiene que estar haciendo ajustes minuto a minuto posiblemente. Claro, a lo mejor es porque exagerar. además, ingeniero, porque además, nadie sabe cómo se va a comportar la pandemia y el virus. Entonces, ojalá, como tú dices, que el gobierno del estado entienda, señores, no es un error rectificar, no es prueba error, pero infórmale a la ciudadanía por qué lo estás haciendo, qué es lo que ha sido falta, en que ir acompañado de verdad de una vera interlocución entre el gobierno y sus representados. Y eso ha sido falta y que no se ha dado. Entonces, lo que tú haces aparentemente lo haces de una forma autoritaria. No me estás convenciendo y lo voy a aceptar porque eres el gobernador. Pero ese acercamiento hace falta, yo creo, Inge. Mira, te voy a poner otro ejemplo más debatible. El caso de las marinas acuáticas que hay, las marinas turísticas, como le llaman. Sí. Se abrieron y la gente abusó, pero luego entonces se regresó al cierre total, cuando que a lo mejor se pudo haber dicho, bueno, no funcionó la apertura total,
lo vamos a regresar solamente al hecho de que no se puedan estacionar las lanchas en la playa, pero sí Claro. pueden salir de su marina, irse a un tour de pesca y luego regresar a su marina. Y de esa manera la prohibición no es total. Por lo que te digo, esta situación no la puedes manejar solamente a los extremos, o sea, o blanco o negro. No, no, no. Hay muchas escalas de gris. Decir, espérate, le subo un poquito y veo qué pasa. Si todavía aguanta la cosa, le subo otro poquito. Ah, ya me estoy pasando, espérate, le bajo un poquito. Entonces, ese manejo es el que yo creo que en una situación de crisis, así se manejan las crisis, no se manejan a largo plazo, porque todos los días las cosas pueden ir cambiando y todos los días puedes ir tomando decisiones que vayan a favor de cómo capear mejor la situación, ¿no? De cómo capear mejor la crisis. Entonces, es ahí donde yo creo que el gobierno está fallando. Y luego, pues bueno, vienen todos los opinadores, ¿no? Como nosotros, en cierta forma, la gente en las redes sociales, hay algunos que no, que vamos a regresar al semáforo rojo, vamos a guardarnos todos. Bueno, el que lo puede hacer, que lo haga, aunque no haya semáforo rojo. Si tiene las facilidades, tiene los medios económicos para salvaguardarte tú, hazlo, no pidas que los demás lo tengan que hacer, porque probablemente los otros no lo pueden hacer. O sea, hay gente, hay que ser honestos y admitir que las condiciones económicas de nuestro país, no de ahora, sino de toda nuestra historia, nos dicen que hay gente que vive al día y que eso no va a cambiar por la pandemia. Al contrario, esa gente tiene que seguir saliendo porque llegan a la encrucijada que dicen o me muero de la pandemia o me muero de hambre, ¿no? Entonces, no puedo, tengo que salir. Entonces, hay que también ser respetuosos de esa gente que no tiene otra opción. Entonces, no pidas que el gobierno pase un rasero igual para todos. No. Hay que administrar. Ahí es donde viene el chiste de la palabra administrar, suministrar. O sea, es el hecho de ir paulatinamente abriendo o paulatinamente cerrando de acuerdo a cómo se vayan presentando la situación. Eso es, bueno, yo creo que eso es lo que nos está fallando. Híjoles, por desgracia el tiempo nos acabó, nos comió. Hay muchos temas que los vamos a hablar la próxima semana, muy interesantes, que todavía hay en el tintero, como el museo, como varios temas, pero ni hablar. Sí. Allá, la verdad, también, para terminar así rapidito, qué pena eso de lo que está pasando en Progreso. O sea, honestamente, yo no sé si es culpa del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal, pero yo creo que los tres tienen la culpa. Están convirtiendo a Progreso, como alguien me dijo en alguna vez, el periférico de Mérida. En el periférico de Mérida lo mismo, hay prostíbulos, que table dances, que conventos, bueno, escuelas, universidades, todo. Lo mismo le está pasando al Malecón de Progreso. Si quieren hacer el malecón verdaderamente recreativo, turístico, pues no creo que un museo, y como dicen, de geología vaya a atraer mucho a los turistas y mucho menos a los locales, a los paseantes del turismo nacional y regional, ¿no? Entonces, que si quieren un museo, qué bien que hagan un museo, pero no en el Malecón de Progreso. O sea, allá tendrían que haber sido mucho más creativos, con algo más recreacional, que le pueda servir al turismo en época de turismo y que le puedan servir a la población en la época de que el turismo baja, ¿no? Entonces, yo no sé, digo, ahí sí, yo creo que, bueno, todo parece indicar que la decisión la tomaron autoridades federales, pero ¿dónde están las autoridades locales para decir, señores, tú no puedes venir aquí a mi terreno a hacer lo que a ti te plazca, aunque el dinero lo estés poniendo tú? Si me vas a hacer algo, que no me gusta o no me conviene, mejor no me hagas nada. Déjalo así. Pero sin embargo, no te preocupes, ya lo dijo Michelle Friedman, nuestra tremenda secretaria
de turismo. Desaparezcanlo y lo volvemos a construir. No será Bueno, no te- una... Bueno, No, podría no, ser que no te Michelle- olvides que yo, no te ¿Ya olvides está que yo le jugando di la Michelle razón Friedman? a Michelle. No te ¿Le olvides que estás yo dando razón a Michelle? en algún programa yo le di la razón, pero no porque, no porque quisiera yo que realmente desapareciera Progreso, ¿no? Sino que en otras condiciones se pudo haber planeado de diferente manera, pero hoy tenemos que vivir con lo que ya hay. Entonces, hay que saber, hay que buscar cómo sacarle provecho a lo que ya existe, no de precisamente borrarlo y volverlo a hacer. Borrarlo Entonces, y volverlo a construir. Señores, gracias, Sí, ingeniero. bueno. Hasta la próxima. Sale Gerardo, un gusto y saludos a todos. Síganse cuidando, es importante, los que puedan, cuídense, con eso se protegen solos y ayudan mucho también a los demás, sobre todo Y cuida a pensando su en familia. aquellos, sobre todo pensando en aquellos que no tienen opción. Pero bueno, Así es. estamos pendientes. Saludos a todos. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.